Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 45 del libro del profeta Ezequiel. Continuamos con la visión del templo que está presentando el profeta Ezequiel. La última visión, como lo he dicho varias veces, es la última visión y va hasta el capítulo 48, donde termina este maravilloso libro del profeta Ezequiel. Recuerda que este profeta es el profeta de los exiliados, es decir, los que están cautivos en Babilonia. Él les predica esperanza, él les predica mensaje de amonestación también, mensajes de restauración. Estos capítulos del 40 al 48 es la restauración que Dios quería hacer. Y ahora el capítulo 45 habla sobre la distribución de la tierra y la adoración en ese futuro templo que Dios quería reformar, construir, edificar allí en la ciudad. En este capítulo se detallan las medidas de la tierra que se asignan a las tribus de Israel, así como las ofrendas, también los sacrificios que se realizarían allí en este templo restaurado. Todo esto, mira cómo cada capítulo habla de una de las especificaciones o algunas de las características de esa tierra o de esa restauración o de esa renovación que Dios quería hacer a la nación, al pueblo. Dios es fiel, querido hermano. ¿Qué debía hacer el pueblo? Pues ser fiel a Dios también, para poder recibir el cumplimiento de esas promesas. Lamentablemente no sucedió, no se pudo cumplir porque ellos fueron infieles. Por eso, querido hermano, es importante que nosotros obedezcamos al Señor. En este capítulo podemos encontrar la importancia de la justicia, la equidad y la adoración a Dios en nuestras vidas. Mira que todo se distribuye de manera equitativa, porque es Dios quien designa cada porción, cada parte de la tierra para las personas. También podemos encontrar aquí la importancia de seguir los mandamientos de Dios y vivir en armonía con su voluntad, porque los que seguimos fieles al Señor recibimos promesas de bendiciones, de restauraciones. Dios está a nuestro lado, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Es importante entonces, hermano, estar fieles y firmes en los caminos del Señor. Así que lee todo el capítulo. De pronto te va a parecer un poco difícil por algunas medidas que da, porque es la distribución, la forma en como Dios quería que la tierra se repartiera. Recuerda que esto también sucedió allí con Moisés. Antes de ellos entrar a la tierra prometida, Dios les entregó cómo debían hacerse la distribución de las tierras. Y le dijo acerca de los sacerdotes, los levitas, ellos no tendrán heredad porque yo seré su heredad. Interesante, Jehová sería la heredad de los levitas. Ellos estaban encargados en el servicio del templo, en los servicios del santuario, así que no debían tener tierras para cultivar porque dedicarían entonces el tiempo a cultivo y descuidarían los servicios del templo. Por eso Dios les dijo, yo seré vuestra heredad. Leamos el capítulo 45 de Ezequiel. Dice la Biblia: cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Se habla de 10,000 codos de ancho, 25,000 cañas y 10,000 codos, que esto equivale aproximadamente a 5 kilómetros. Esto es lo que equivalen los 10,000 codos. El área total de aquel terreno, como se describe aquí en estos versículos del 1 al 6, es de 25,000 codos, es decir, unos 11 kilómetros cuadrados. Y esta distribución aparece más detallada allí en el capítulo 48. Pero voy a mencionártela mientras tanto y allá podremos compartir una vez más. En Ezequiel 48:13 dice que 10,000 codos al norte estaban destinados para los levitas. 10,000 codos en el medio eran para los sacerdotes, versículo 10 de Ezequiel 48. Y en el centro estaba el santuario. El santuario quedaba en el centro de todo el campamento. Y los otros 5,000 codos, dice el capítulo 48, versículo 15, serán porciones profanas para la ciudad, para habitación y para ejido.
Esto lo estudiaremos más cuando lleguemos al capítulo 48, pero era la forma como estaba dividido el terreno que Dios le había pedido. 25,000 codos de esta manera, entonces se distribuyen 11 kilómetros cuadrados para la construcción de toda esta ciudad. Y ahora dice, de esto será el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos alrededor para sus ejidos. El templo quedaba en el centro de todo el campamento, como símbolo y señal de la presencia de Dios. Esto hablaba acerca de la venida de Cristo Jesús, el Mesías. Él vino, Juan capítulo 1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros, puso su santuario entre nosotros, puso su tabernáculo. Así que el hecho de que el tabernáculo, el templo, estuviese en el centro del campamento indicaba que Cristo sería el centro de la historia de la humanidad y debería estar en el centro de todo, en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestros trabajos, en el centro de nuestras vidas, en el centro de todo lo que nosotros tengamos. Es importante esto, y debía tener 50 codos de ancho, unos 25 metros aproximadamente, en torno al muro exterior del templo a fin de impedir su profanación. Es importante que todo lo que aquí encontramos eran las medidas exactas que debían llevar el templo, el santuario y todo lo demás, dando a entender que Dios es un Dios preciso, es un Dios de orden, es un Dios de organización. A Él le encanta la belleza, a Él le encanta el orden, por eso le da medidas al pueblo para que sigan estas recomendaciones. ¡Qué maravilloso es Dios, querido hermano! Lamentablemente, como lo dije al principio, todo esto no se pudo dar. El pueblo no pudo tener este cumplimiento de estas promesas, no porque Dios haya sido infiel, sino porque ellos se apartaron, se desviaron, no siguieron las recomendaciones, no siguieron los mandamientos del Señor, se apartaron tras los dioses ajenos, extraños, y por esto entonces las promesas se cumplieron de forma parcial, pero no de forma completa. Sí, ellos regresaron después de los 70 años, terminó el cautiverio, regresaron a Jerusalén, reconstruyeron los muros, el templo, pero no fue como Dios quería que se hiciese. No tuvo la gloria que tenía antes. Por eso cuando se construyó el templo, algunos lloraban. De los que habían visto el templo anterior, ahora lloraban porque no veían la gloria que tenía el anterior. Y otros estaban felices, pero no habían conocido el anterior. Así que aunque construyeron los muros y el templo, no fue como Dios quería que se hiciese. Por eso las promesas se cumplieron de forma parcial, por la desobediencia, por la maldad que había en el pueblo. Querido hermano, debemos aprender nosotros a serle fieles a Dios, a obedecer su palabra en cada momento, a estar entregados a Él para que nuestra vida pueda tener un sentido, para que nuestra vida pueda tener una finalidad, para que nuestra vida tenga un propósito y que ese propósito sea adorar, servir y obedecer a Dios. Puedes seguir leyendo todo el capítulo. Como te digo, son medidas, son recomendaciones acerca de cómo debía distribuirse la tierra. Es importante que lo leamos para que tengamos claro todas estas cosas. Pero lo más importante que debemos sacar de acá es la organización, el orden y toda la belleza que Dios quiere que nosotros tengamos, tanto en nuestras vidas como en nuestras familias y en nuestras iglesias, que todo esté organizado para que adore de la mejor manera al Señor. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 45 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!